Acción Ciudadana, por medio del Observatorio para el Fortalecimiento Institucional, presenta el informe El Instituto de Acceso a la Información Pública en favor del ciudadano. Gracias por acompañarnos a la presentación de esta breve investigación que tiene por objetivo determinar si hay alguna variación en las funciones que desarrolla el Instituto de Acceso a la Información, particularmente en lo que tiene que ver con la tutela del derecho ciudadano de acceso a la información. Esta investigación lo que trata de demostrar es si hay alguna variación, tanto a mejorar o a empeorar la tutela que ejecuta el instituto para el ciudadano, cuando una institución estatal le niega información. Y de eso trata esta investigación. En este caso, la metodología que se siguió identificó como objeto de estudio el desempeño que ha tenido el Instituto de Acceso a la Información en el periodo 2019-2021, a efecto de determinar cómo ha sido el comportamiento de las resoluciones que ha emitido el Instituto, particularmente aquellas que van en favor del ciudadano. En esa medida se hizo una solicitud de información para recabar los datos. Esta solicitud se le presentó al Instituto de Acceso a la Información en fecha 29 de abril del 2021, y hasta esa fecha es que se tienen los datos que se presentan en el informe para el año 2021. ¿Qué se le requirió al Instituto? Los casos, los procedimientos iniciados de apelación, falta de respuesta, entrega parcial de información, denegatoria de información, que se hubiesen iniciado en el periodo 2019, 2020, 2021. También se le solicitó el detalle de los procedimientos que se hacían ante el instituto que se habían iniciado, que estaban en trámite ya. Es decir, al instituto le solicitamos lo que inició en este periodo y lo que estaba en trámite. En esa medida se establecieron algunas variables para el análisis de la información que se recopiló. En este caso se establecieron categorías como la carga laboral aproximada, la carga efectiva resuelta, otras salidas, las resoluciones en favor del ciudadano y la tasa de resolución en favor del ciudadano. En este caso, la carga laboral aproximada es la sumatoria de casos iniciados más los casos que ya estaban en trámite en un año determinado. Esa es la carga laboral aproximada. La carga laboral efectiva resuelta es, en este caso, los casos activos o en trámite que se resolvieron en ese año. Y las resoluciones en favor de los ciudadanos son, pues, obviamente, aquellas decisiones del instituto que se emitieron en favor de la ciudadanía. Bueno, comenzando con el año 2019, los datos entregados por el Instituto de Acceso a la Información lo que nos muestran es que la carga laboral del año 2019 fue de 732 casos, divididos en casos activos de 2018 fueron 211 y casos iniciados de 2019 518. Esa es, digamos, la carga laboral que tuvo el instituto en ese año. Ahora, pasando al año 2020, lo que vemos es que la carga aproximada laboral que tuvo el instituto fue de 693 casos. De estos, casos activos de 2019 fueron 320 casos activos y iniciados en 2020 fueron 373 casos. Ahora, entrando al año 2021, acá lo que tenemos es que la carga laboral aproximada del instituto en el año 2021 hasta abril es de 324 casos que tenía el instituto. De estos eran 9 casos activos de 2019, 207 casos activos de 2020 y 108 casos iniciados en 2021. Esa es, digamos, la carga laboral que tuvo el instituto en dicho año. Acá lo que podemos ver es las temáticas de las apelaciones que fueron resueltas. Tenemos que la mayor cantidad es por denegatoria de información. Ahora, haciendo el comparativo de todo este periodo, en este gráfico podemos ver
la carga laboral en la primera parte del gráfico, que podemos ver 732 para el año 2019, 693 para el año 2020 y 323 para el abril del 2021. Y luego podemos ver la carga laboral efectivamente resuelta. Y aquí tenemos que en el 2019 la carga laboral fueron 411 casos, en el 2020 477 casos y hasta abril de 2021 119. Ahora, de estos, la parte blanca, lo que nos ve es cuáles fueron los casos a favor del ciudadano. En 2019 fueron 158 resueltos a favor de la ciudadanía. En 2020 fueron 241 a favor de la ciudadanía, y en 2021 hasta abril tenemos 20 casos resueltos. Esto lo que nos deja es que la tasa de resolución a favor del ciudadano global en el periodo es que en 2019 se resolvió el 38% de los casos a favor del ciudadano. En 2020 el porcentaje se incrementó al 51% a favor del ciudadano, y en 2021 la tasa de resolución hasta abril de 2021 cayó al 16.81%. Es decir, se nota una tendencia a la baja en resoluciones a favor del ciudadano. Y aquí podemos ver estos casos resueltos a favor del ciudadano ubicados en una línea del tiempo, delimitando quién era el presidente del instituto, y obviamente nos muestra una conformación diferente. Acá lo que podemos ver es que en el año 2019 el pleno fue presidido por el licenciado René Cárcamo, y ahí observamos el porcentaje que ya habíamos mencionado de cerca del 38% de resoluciones favorables para el ciudadano. Luego, en el pleno presidido desde noviembre de 2018 hasta agosto 2020, que fue presidido por Cristina Pérez, nosotros vemos que el incremento muy claro de resoluciones a favor de la ciudadanía. Y aquí es donde se obtuvo más del 56% de resoluciones a favor de los ciudadanos. Y luego vemos el último periodo, donde se da el ingreso en agosto de Ricardo Gómez, el actual presidente, del anterior comisionado Suárez y del comisionado Guerrero, junto con el ingreso de Roxana Soriano. Ahí vemos cómo hasta abril se ve la caída de las resoluciones en favor del ciudadano en este primer trimestre del año. Ahora, ¿qué es lo que podemos extraer de estos datos? En primer lugar, la mayor efectividad promedio en lo resuelto a favor de la ciudadanía se dio en el periodo 2019-2021, se concentró en el año 2020, específicamente en los dos primeros trimestres del año, en comparación con el año 2019. Es decir, el instituto resolvió más a favor de los ciudadanos en los primeros 6 meses del año 2020. El trimestre comprendido entre enero y abril de 2020 reflejó un incremento de la efectividad del instituto en un 117% en favor del ciudadano, en comparación con el año 2019. En el periodo de mayo a agosto de 2020, el incremento en resoluciones a favor del ciudadano se dio en 156% en relación a 2019. Y en el último trimestre del año 2020, entre septiembre y diciembre, reflejó una disminución efectiva de las resoluciones en favor del ciudadano en un cercano al 3% en relación al trimestre anterior. Y en el periodo comprendido entre enero y abril de 2021 se ha dado una drástica disminución de la efectividad en resoluciones en favor de los ciudadanos, que en este caso marca un 56% en relación al 2019, en el trimestre de 2019, y
es un 80% si se compara con el periodo enero-abril de 2020. O sea, hay una drástica caída en las resoluciones en favor del ciudadano. Y esto lo que nos lleva a concluir es que 2020 sin duda refleja la mayor efectividad en materia de casos resueltos, con un total del 68%. O sea, en 2020 el instituto resolvió la mayor cantidad de casos que tenía en trámite o que iniciaba. Y en 2020 también tenemos el mayor incremento de casos resueltos en favor de la ciudadanía, que en este caso fue una tasa de 51.4%. O sea, la mitad de los casos que conoció el instituto, la mitad fueron en favor del ciudadano. Pero teniendo en cuenta que esto se dio en los primeros 6 meses del año, antes del cambio de comisionados. Y a partir de agosto de 2020, lo que se observa es una disminución drástica de la carga resolutiva efectiva que tuvo el instituto, es decir, estaba resolviendo mucho menos de lo que ingresaba, y se empiezan también a notar la disminución de casos en favor de la ciudadanía. Y 2021, hasta abril, lo que nos muestra una disminución del trabajo del Instituto de Acceso a la Información, y esto ha generado sin duda una mora en resolución de casos y una paralización de las resoluciones en favor de la ciudadanía. Eso es lo que nos están indicando los datos. Y acá, como lo mostrábamos en la lámina que tiene que ver con los casos y según quién estaba presidiendo el pleno y qué conformación había, se nota claramente esta disminución en la efectividad en resoluciones a favor del instituto. Igual en este gráfico lo que vemos es la disminución de los porcentajes de resoluciones que se tuvieron por parte del Instituto de Acceso a la Información. Se ve claramente esta disminución. Entonces, ¿qué es lo que podemos concluir también con estos datos? Que los nombramientos de comisionados que ha realizado el presidente Bukele no han jugado en favor del fortalecimiento del Instituto de Acceso a la Información, sino que por el contrario han debilitado la labor del instituto, porque el instituto resuelve menos casos y también resuelve menos en favor del ciudadano. Entonces estos cambios no han sido los adecuados para mantener el trabajo del instituto e irlo mejorando. Acción Ciudadana agradece su sintonía a la presentación del informe. El Instituto de Acceso a la Información Pública en favor del ciudadano. El documento está disponible en www.accion-ciudadana.org, en donde encontrará este y otros informes que se han elaborado en materia de Contraloría Ciudadana a las instituciones del Estado.